Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una emisión más pues, de este programa de diálogo entre psicología y fe. Sea bienvenido, psicólogo. Muchas gracias, Marta, bienvenida también y bienvenidos a todos ahí en casa. ¿Ya estamos en qué emisión? En la número... Es la 21 semanas con esta que estamos transmitiendo diálogo de psicología y fe. Sí, ya tenemos ya algunos que siguen pues constantemente estas emisiones, ya llevan su camino pues recorrido en conjunto, ¿no? Es correcto, así es. También le agradecemos a nuestro equipo, doña Cintia, Ángeles, gracias por colaborar, por ayudarnos y ya. ¿Y qué nos tiene preparado para el día de hoy? Igual no sé Muy bien, normalmente comenzamos con una oración para ponernos en manos de Dios. Perfecto, entonces me dispongo a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta vez traigo una oración de consagración al Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, damos inicio. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Transfórmame con María y en María. En Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así. Muy bien. Muy bien, pues la semana pasada estuvimos, Marta, trabajando con las personas que nos hicieron el favor de vernos y de seguirnos y con las que estaban también aquí. Hicimos un ejercicio, recuerden ahí en casa, que se llamaba Pregúntale a tu inconsciente. ¿Sí? Ese es un ejercicio. Es un ejercicio tipo de asociación libre. Como lo platicamos la semana pasada, Sigmund Freud, hace ya mucho tiempo, es uno de los que ha como trabajado de una manera muy concreta, muy específica y muy útil en muchas cosas, todo lo que es el estado mental, todo lo que son los diferentes estados mentales, nuestros niveles de la mente, etcétera, cosas que ya hemos platicado alguna vez. Sigmund Freud, y esto es un poquito para que podamos ir entendiendo un poquito y conociendo un poquito mejor, cuando Freud comienza a trabajar la mente humana, acuérdense que la psicología, como yo le digo siempre de manera especial a mis alumnos y a mucha gente que me pregunta, dice, ¿qué es un psicólogo? ¿No? Un psicólogo es especialista en la mente y en la conducta humana. Esa es una definición muy sencilla, pero me parece muy completa de lo que es y de lo que trabajamos los psicólogos. Trabajamos con la mente y trabajamos con la conducta humana. Cuando comenzó Freud a trabajar, acuérdense que Freud era doctor, era psiquiatra, y cuando él comienza a trabajar todo esto de la mente y de la conducta humanas, había un método, una metodología pues para trabajar con la mente y la conducta, que era la hipnosis, ¿no? Él comienza a trabajar todo esto con la hipnosis y Freud se va dando cuenta de que con la hipnosis se lograban ciertos cambios en la conducta humana, pero que eran cambios sumamente volátiles, sumamente pasajeros, ¿no? Pronto la persona que en un momento dado cambiaba alguna conducta, pronto volvía o recaía, como se decía comúnmente, ¿no? Entonces Freud empieza a buscar hasta que encuentra una nueva manera, un nuevo instrumento, un nuevo método para trabajar la mente y la conducta humanas, y él crea todo un sistema que le llamó asociación libre. Y fundamentalmente la asociación libre se basa en que el inconsciente, que es donde guardamos literalmente, como hemos dicho en otras ocasiones, toda la información desde los primeros 3 meses de embarazo, cuando estábamos en el vientre materno, que el cerebro ya empieza a percibir información, empieza a recibir estímulos y guarda información.
hasta la información que ahorita estás recibiendo, cuando estás oyendo, me estás viendo, estás pensando, etcétera, etcétera. Toda esa información se guarda en el inconsciente. Y Freud se dio cuenta que el inconsciente, de manera aleatoria, por decirlo de alguna manera, lanzaba información al consciente, ¿no? Y Freud se dio cuenta de que, por ejemplo, cuando él le preguntaba a sus pacientes, le decía, háblame de lo primero que estés pensando ahora. Y Freud se empezó dando cuenta, con una serie de situaciones, metodología y con seguimiento en el trabajo con la persona, que esas palabras que salían cuando le decía a la persona, dime lo primero que pienses, o como decimos coloquialmente incluso nosotros, lo primero que se te ocurra, ¿no? Freud se dio cuenta que esas palabras venían del inconsciente y se daba cuenta también que esas palabras estaban relacionadas y conectadas con una gran cantidad de temas relacionados con la vida y el desempeño de la persona. Y se dio cuenta también que toda esa correlación de aquellas palabras, o de esa palabra en particular, que estaba en correlación con muchos elementos o temas de la vida de la persona, podía ser, decía Freud, temas que estén pendientes todavía, o sea que la persona todavía tenía necesidad de trabajar esos temas, o temas que estaban relacionados con alguna preocupación o con algún pendiente de parte de la persona, ¿no? Dicho de una manera así muy rápida. Entonces, el ejercicio que hicimos la semana pasada fue precisamente, hicimos un momento de relajamiento, de ir, como llamaba Freud, de ir vaciando un poco el consciente y tranquilizando, desacelerando los procesos mentales. Y en un momento dado le dijimos, la primera palabra que se te ocurra, escríbela, ¿no? Y nos las mandaron. Entonces, y empezamos a platicar acerca de cuáles serían esos posibles temas, ¿no? Que estaban correlacionados con esa palabra, que cada diferentes personas nos mandaron, específicamente 8 personas son las que hubo el tiempo, pues, para que puedan, hicieron el favor de mandarnos su primera palabra, ¿no? que después del ejercicio, y estuvimos platicando acerca de esto, ¿no? Sobre todo porque parecería que, o sea, si te dicen la primera palabra que se te venga a la mente, parecería que no es importante, pero realmente dentro de este espacio del inconsciente, o sea, claro que tiene una relevancia, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? El pensamiento, o sea, todo eso, aparte de que es simbólico, ¿no? El lenguaje que utiliza es simbólico, ¿no? Es correcto. Y así como usted decía en las emisiones pasadas, sí se pueden sacar como relaciones generales, pero ya en un caso específico, o sea, también tiene como más significado, ¿no? Totalmente, completamente, se van sacando esas correlaciones de esa palabra específica con una, literalmente, gran cantidad de temas relacionados directa, concreta y específicamente con la vida y desempeño de esa persona que es la que en este momento emitió la palabra, ¿no? Una palabra que fue saliendo. Entonces sí es verdaderamente interesante. Entonces, definitivamente el método, por decirlo así, de asociación libre, aunque hay una serie de situaciones también, ya cuando se entra tanto en el psicoanálisis, que es la estructura, pues, que utiliza Freud, que creó toda una estructura, pero que también es muy útil en otro tipo de terapias, de psicoterapias, ¿no? El punto es que la utilidad es conocer el interior o el estado interno de la persona a través de estas palabras que se van emitiendo, que proceden o provienen del inconsciente, que definitivamente están relacionadas. ¿Sí, Marta? Sí, como decía Freud, ¿no? O sea, el objetivo de pues, la terapia que se daba, el trabajo, era hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Es correcto. Todo ese material que parece estar oculto, que tiene tiene relevancia porque por algo está todavía ahí. Es correcto. Pues es necesario que la persona, para poder lograr algo que tiene relación con esa temática, es necesario que se haga consciente, que la persona sepa que eso todavía permanece en su inconsciente. Es correcto, y la frase que tú utilizaste ahorita es una frase
ya establecida de alguna manera y muy útil también en todo el proceso de intervención psicológica, cualquiera que sea, de lo que dijiste, Martita, de hacer consciente lo inconsciente. Eso es algo muy, muy importante. La gran mayoría de los malestares, de incluso los sufrimientos o dolores emocionales, la gran mayoría están provocados por situaciones que todavía se guardan de alguna manera o permanecen inconscientes o en el inconsciente. Por eso lo veremos incluso cuando platicamos coloquialmente o la misma persona está hablando o pensando coloquialmente su diálogo interno. Yo en lo particular he oído muchas veces en consultorio y en consulta que dicen las personas: no entiendo por qué me siento de esta manera, no entiendo por qué, por ejemplo, me enojo mucho por esto, no entiendo por qué me entristece mucho aquello, no entiendo por qué me confunde mucho lo otro, en fin, una serie de expresiones que están hablando simplemente de que hay algo allá inconsciente, es decir, no se conoce conscientemente, pero que está actuando y que está afectando directamente el desempeño consciente de la persona. Entonces es algo verdaderamente importante, hacer consciente lo que en un momento dado está todavía resguardado en el inconsciente. Sí, sobre todo es maravilloso porque, como ha comentado en ocasiones anteriores, en el momento en que se verbaliza, ya sea de manera escrita o es correcto. Ya, es correcto. Hasta la misma persona dice, o sea, no me había dado cuenta de que, o sea, mientras está en el discurso y todo eso, te van contando, es impresionante, ¿no? Es cierto, es cierto. Verbalizar es la palabra que utilizamos en psicología para hablar, expresar, para hablar, sacar hacia afuera, sea redundante, que lo que significa compartir, coloquialmente decimos, comparte lo que piensas, lo que sientes, y al compartir eso, sacarlo, verbalizarlo, la persona, por el simple hecho de hacer esa acción, la persona, sus niveles de ansiedad, sea cual fuera, sean medios, bajos o altos, comienzan a declinar. Entonces es algo verdaderamente interesante observar esto, y mucho más todavía experimentarlo, ¿no? En el momento en que tú estás verbalizando, sacando alguna cosa en particular. Muy bien, entonces ese fue el ejercicio que hicimos pues la semana pasada. Fueron 8 palabras que 8 personas compartieron con nosotros, ¿sí? Y simplemente las menciono porque vamos a decir algo interesante al respecto de todas, ¿sí? Quito mis lentes para que pueda ver. Las 8 palabras que compartieron la semana pasada fue ojo, inseguridad, miedo, mamá, foto, dormir, Jesús y un nombre propio que ya no salió a la luz, pero fue un nombre propio, ¿no? Una persona que lo primero que recordó después del ejercicio fue un nombre de una persona en particular. Bien, estas 8 palabras, como muchas otras que podían ir saliendo en el momento que hacemos este ejercicio de preguntarle a tu inconsciente, no están, y esto es algo muy interesante que lo subrayemos, no están libres de poder sufrir cierta distorsión, ¿no? Acuérdense que hemos estado trabajando los pensamientos distorsionados, ¿sí? Y dijimos que un pensamiento distorsionado es aquel que es desadaptativo, es un pensamiento que no está conectado directamente con la realidad, o sea, con el aquí y el ahora de la persona, ¿no? Entonces se distorsiona el pensamiento. Estos pensamientos que se provocan a partir de estas palabras y de cualquier otra palabra que podamos nosotros imaginarnos, no están libres de esa probabilidad de que cuando aparece la palabra y todo lo que nosotros, el ejercicio como lo hicimos la semana pasada, de lo que podría significar y los temas en los que podría estar relacionados estas palabras que van saliendo del inconsciente, no están libres
de la probabilidad de verse afectados por pensamientos distorsionados. Entonces, esto es algo que también es importante, porque ¿qué significa esto? Que el simple hecho de que tú puedas conocer una palabra que viene de tu inconsciente, ¿no? Como las 8 palabras que vimos la semana pasada, o cualquier otra palabra, el simple hecho de conocer esa palabra no significa que yo ya voy a poder sacar provecho de esa misma palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la probabilidad de que todo el proceso mental como le diríamos comúnmente, todo lo que yo vaya pensando al respecto de esa palabra, todos los temas con los que yo vaya conectando esa palabra, que sin duda viene de nuestro inconsciente, podría todo ese proceso, todo ese procedimiento de pensar, de relacionar, de los temas que yo vaya sacando a partir de esa palabra, al preguntarle a mi inconsciente, es muy probable también de que pueda ser distorsionados esos pensamientos al respecto. Entonces es algo que es importante anotarlo, ¿no? Porque no es como es en toda la psicología humana, no es algo mágico, no decir, ya encontré la palabra, entonces ya mi vida se va a solucionar. No es magia, es un proceso mental, es un procedimiento que tenemos que seguir y que tenemos que estar claros y seguros de que no está siendo distorsionado por pensamientos irracionales, que precisamente vamos a comenzar a ver hoy. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo, Marta? O sea, esto que comenta de último, ¿no? Es importante que no se vayan a, como, por el simple hecho de que ya sé que significa esto, no voy a ahondar, porque de hecho el psicoanálisis lo que hace es ahondar, seguir como conociendo, pues mientras más información se tenga, ¿no? ¿Entendido? Sí. Pues se puede ir como dirigiendo y reconocer, ¿no? Qué es lo que realmente... Exactamente, hacia dónde se está dirigiendo la vida, es cierto. Entonces, digo, nosotros no estamos siguiendo, como lo dijimos desde un principio, aunque de alguna manera ha citado frecuentemente a Freud, porque me parece una persona que aportó muchísimas cosas muy valiosas, muy bien, muy claritas, muy científicas, ordenadas, sistemáticas. Sin embargo, no estamos casados, por decirlo de alguna manera, con el psicoanálisis, ¿no? Que es una técnica muy específica, una corriente psicológica muy específica, muy rica, muy buena, pero todo lo que estamos diciendo, como por ejemplo los pensamientos irracionales, es algo muy abierto. De hecho, si podríamos relacionar a alguna corriente o escuela psicológica los pensamientos irracionales, estarían más relacionados con lo que es el conductismo, ¿no? Con todo lo que es la escuela conductista, que se relaciona específicamente con la conducta, ¿no? Entonces, de cualquier manera, los dos presupuestos importantes para nosotros en este diálogo que hemos tenido a lo largo ya de 21 semanas ha sido la mente y la conducta. Esos son nuestros dos puntos básicos, ¿no? Entonces, y en la conducta hay que estar siempre atentos para que en la cuestión del pensamiento, que es la que provoca la conducta, esos pensamientos sean lo más adaptativos o racionales posibles, ¿no? Muy bien. Entonces, Albert Ellis, Marta y todos los que están en casa, Albert Ellis es un psicólogo que hizo aportaciones muy interesantes acerca de los pensamientos irracionales, ¿no? Habíamos hablado al respecto y dijimos que un pensamiento irracional es aquel pensamiento al que le damos toda la confianza y al que ya literalmente, para usar la frase que usé hace ratito, ya estás casado con ese pensamiento, ¿no? Y no lo pones en tela de juicio. No lo pones en tela de juicio. Un pensamiento irracional tiene una fuerza tal que ya te ha convencido de tal manera de que no pones en tela de juicio lo que te dice ese pensamiento. Y ahorita vamos a ir viendo cosas muy específicas. Junto con Albert Ellis, en este aspecto de los pensamientos irracionales,
surge también con otro especialista muy importante en la psicología y para la psicología, que es Aaron Beck. Aaron Beck es el que estos pensamientos irracionales, Aaron Beck los nombra como pensamientos automáticos, que es muy interesante la figura, que también ya la habíamos dicho. Y pensamiento automático, ¿por qué? Porque de manera automática, literalmente, surge y salta a tu consciente el pensamiento. No tienes que decir, ahorita voy a pensar esto, voy a pensar aquello, sino que ya de manera automática, el pensamiento irracional, automático, surge y se avienta rápidamente al consciente. Y evidentemente, pues esto influye con todo lo que influye el pensamiento. Acuérdate que la cadena del pensamiento es el pensamiento provoca la emoción, que es una reacción, ¿no? Tres componentes principales. Esa reacción emocional, cuando se aprisiona o se alimenta o se retroalimenta y se reconoce por el mismo cerebro, entonces se convierte en emoción, en sentimiento, que ya es más estable. De sentimiento surge el estado de ánimo. El estado de ánimo te puede durar 10 minutos, te puede durar una hora o te puede durar 20 años, ¿no? Hay gente que tiene un mismo estado de ánimo hace años. Entonces, y del estado de ánimo es donde surgen las reacciones, las decisiones y finalmente la conducta. Entonces, todos esos son los eslabones del pensamiento hasta llegar al conducto o al comportamiento. Entonces, cuando estos pensamientos irracionales automáticos surgen y se lanzan al consciente, afectan toda esta cadena. O sea, no es solamente el pensamiento, no es solamente que digas tal o cual otra, o tal o cual cosa, sino que ese pensamiento va a afectar emoción, reacciones, decisiones, conductas y comportamientos. O sea, va a afectar todo. Entonces, ese es el punto que decimos que cuando yo quiero y me doy cuenta que hay una conducta en la cual yo quisiera cambiar, ¿no? Lo que tengo que cambiar es entonces el pensamiento, ¿no? Es el pensamiento el que tengo que cambiar. Y en ese proceso, tanto Ellis, de manera especial Aaron Beck, hablan de un cambio, ¿sí? Que también posiblemente, cambiando la conducta, vaya yo entonces de manera inversa recorriendo el camino hasta que llegue un momento que se reestructure el pensamiento, ¿no? Entonces, esta es una cosa que es muy, muy importante. Los pensamientos irracionales, automáticos, como diría Aaron Beck, afectan no solamente tu mente, sino afectan tu comportamiento y tu conducta real y concreta hacia ti y hacia la gente con la que vives. Sí, igual también la manera en la que reaccionas, ¿no saben? O sea, como dice usted, ¿no? Este pensamiento que surge ya tiene así como en conjunto esta emoción y, Es correcto. y en automático ya, o sea, tienes una manera de reaccionar ya Es cierto. transformándola en acción, ¿no? En una Totalmente, totalmente. Afecta lo que es todo el comportamiento y hay una serie de cosas muy interesantes que podemos ver después al respecto de los componentes conductuales. Muy bien. Entonces, Albert Ellis, él redacta 11 pensamientos, dice Ellis, son los más comunes que se convierten como automáticos, ¿no? En nosotros y que de manera tal cual automática en un momento dado saltan a tu consciente y afectan toda esa cadena desde el pensamiento hasta tu conducta. Vamos a hacer un ejercicio sencillo que espero que pueda ser útil. Yo voy a ir mencionando, le voy a pedir a Cintia que vaya redactando allí en el chat para que tengan también todos y tú también, Marta, lo puedas tener aquí porque tú y yo mientras en el Inter vamos a ir platicando un poquito eso. No sé si necesitas una pluma o algo para escribir. Entonces, un primer pensamiento que Albert Ellis pone como pensamiento automático o irracional, que utiliza toda esta dinámica, como estábamos diciendo, es el siguiente. Te lo digo ahorita de manera sucinta para que tú lo puedas redactar y que todas las personas que nos ven en casa lo puedan tener ahí a mano. Primer pensamiento irracional. Lo redactamos de esta manera o de alguna manera parecida, ¿no?
Yo lo voy a decir de esta manera y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. No soy lo suficientemente bueno y capaz. No soy lo suficientemente bueno y capaz para puntos suspensivos. Repito, ahí en casa lo puedes apuntar también si quieres, ¿eh? No soy lo suficientemente bueno y capaz para puntos suspensivos. Lo repito una tercera vez. No soy lo suficientemente bueno y capaz para puntos suspensivos. ¿Ya lo pudiste anotar? Bien. ¿Lo pudiste anotar, Cintia, ahí? Bien, y espero que en casa también lo hayan podido anotar. Bien, estas palabras con las que están redactadas este primer pensamiento, no soy lo suficientemente bueno y capaz para. Muy posiblemente, Marta, el auditorio ahí en casa, lo podemos tener redactado de maneras muy diferentes, pero que van todas dirigidas a dos cosas principalmente. Que te sientes, como dice literalmente el pensamiento de la redacción, no te sientes lo suficientemente bueno o buena. Es decir, tenemos a lo mejor sentidos o complejos de culpa, ¿no? Que no nos sentimos buenos, que no nos sentimos dignos de algunas cosas, de poder lograr algunas cosas, de poder tener algunas cosas, ¿sí? Y el otro punto es, no te sientes capaz de lograr cosas, y digámoslo coloquialmente como lo pensamos, con las que has soñado mucho tiempo y no las has logrado porque no te sientes capaz de poder lograrlas. No te sientes digna, no te sientes digno de tenerlas, ¿no? E incluso, a lo mejor, esto desde pequeños, el mundo adulto en algún momento dado, que tiene mucho que ver en los pensamientos irracionales, y no le estoy culpando a ningún adulto porque yo ya soy del mundo adulto, pero el mundo adulto le decimos a los niños, como lo hemos dicho en otras ocasiones, los niños vienen suficientemente buenos y capaces para lograr lo que necesiten y quieran lograr. El mundo adulto es el que les empieza a golpear y a decir, no eres suficientemente bueno, eres malo, eres mala, no eres suficientemente capaz, eres tonto, eres tonta, y una serie de situaciones que, insisto, no estoy culpando a nadie, pero es una realidad. Es una realidad que vivimos nosotros, aún los adultos mayores como tu servidor y mucha gente hasta más joven, pero aún jóvenes como tú, Marta, jóvenes como las dos de nuestro equipo, más jóvenes, adolescentes, incluso niños, siguen viviendo y literalmente, ¿no?, siguen siendo víctimas de un mundo adulto que por alguna razón les empezamos a decir a los más jóvenes, incluso a los niños, no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente capaz. ¿Y qué es lo que pasa? Podríamos decirlo incluso coloquialmente, esto que a Ellis le llama pensamiento irracional, o Aaron Beck le llaman pensamiento automático. Nos creemos esa situación y les compramos esa realidad, ¿no? Y no nos sentimos suficientemente buenos, no nos sentimos suficientemente capaces. El para, eso pónselo tú, y ese sería parte del ejercicio de ahorita. Ponle ahí, sinceramente, honestamente, y si lo quieres compartir, lo compartes, y si no, quédate con eso, donde tú puedas decir, no soy suficientemente buena, suficientemente bueno, no soy suficientemente capaz para, ponle en tú el para. Estoy seguro, empezando con tu servidor, que hay cosas que quisiéramos hacer por mucho tiempo y que no las hemos logrado por temores, porque pensamos que no somos buenos, que no somos dignos, que no somos capaces para poder lograrlos. Las personas no lo dicen con con la motivación de ofender o algo, simplemente es correcto. A veces se sigue, o sea, tantas veces, o sea, que lo has escuchado, y a veces, aunque no sea la intención, pues se sigue repitiendo, ¿no? O sea, Es también cierto. me ha tocado ver, o sea, por ejemplo, yo que luego estoy por el centro,
o sea, que les están gritando a los niños, o sea, chiquititos de 3, 4 años, ¿sabes qué? No haces nada bien, o que no sé qué tanto, tienes que perder, o sea, entonces, ¿cierto? desde que está muy chiquitito, el niño ya se queda con ese, lo peor de todo es que se lo terminan creyendo y es lo que ya Sin duda. repercute y ya es así como si fuera para siempre, o sea, estoy Es cierto, condenado. es cierto, o sea, los condenamos, ¿no? Sí. Desde chiquititos a ser malos y a ser incapaces para lograr las cosas que quisieran hacer. Entonces, este es un pensamiento, es un primer pensamiento irracional, dice Ellis, que surge. Lo puedes redactar de muchas maneras, ¿no? No sé, yo te preguntaría, Marta, ¿de qué manera tú crees en lo particular, y puedo decirlo con sencillez y con confianza, de qué manera tú redactarías este pensamiento en tu propia experiencia? No soy suficientemente bueno y capaz para... ¿Qué podrías hacer? Y les pregunto ahí en casa también que lo puedan hacer y compartir. El que lo quiera compartir, ojalá que lo compartan. Y aquí Ángeles y Cintia nos pasarían algunas cosas para poder compartirlo y poder dialogar, ¿no? No soy suficiente bueno y capaz para... Bueno, o sea, me acuerdo cuando estaba muy chiquita, era así como mi mamá me decía, es que tienes que lavar y no me salía bien, ¿no? Entonces yo decía, no, nunca voy a ser ¿Lavar? buena. O sea, lavar trastes, ¿no? Okay. O sea, hacer las cosas de la casa. Me acuerdo que no sabía hacerlo bien. Y o me quedaba una manchita o algo. Entonces yo decía, nunca voy a ser buena para lavar trastes o no, o sea, como que... Y obviamente, o sea, conforme vas creciendo, pues tienes que hacerlo. No queda de otra. Tengo que hacerlo. O por ejemplo, también tenía como dificultades para salir, por ejemplo, en cámara. O sea, sí tengo problemas como para estar en la cámara. Pero creo que es cuestión, ¿no? Igual de ir trabajando, o sea, como usted decía, ir trabajando me gustaría que esto no me domine, o sea, que este pensamiento, esta sensación que estoy sintiendo, porque me estoy haciendo más pequeña, estoy diciendo que prácticamente nunca voy a poder. Entonces es necesario, si es lo que deseas, si es lo que quieres, que es cumplir con esa actividad, con esa acción, es necesario que también empieces a hacer, por más chiquitita que vaya la acción, o sea, de poquito en poquito, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y fíjense una cosa de lo que estás diciendo ahorita, Marta, que una buena parte de las cosas respecto a este pensamiento irracional, una buena parte de esas cosas vienen desde nuestra infancia. Desde nuestra infancia hemos sido convencidos de alguna manera de que no somos suficientemente dignos, o de que no somos suficientemente buenos, o de que no somos suficientemente capaces para lograr las cosas que nosotros queremos lograr. Y a veces no es como que te lo digan tal cual, no eres capaz, sino que, o sea, el pensamiento, o sea, la personita, el niño, como que dice, chin, soy un inútil, o sea, y él se lo empieza a generar, aun cuando no le hayan dicho literalmente esas palabras. La palabra, ¿no? Exactamente. Las actitudes también son importantes, ¿no? Las actitudes con las que nosotros nos relacionamos con las personas, ¿no? Las actitudes, si estamos hablando de manera especial, de papás y de mamás, ¿no? Con niños o incluso todavía adolescentes y jóvenes, ¿no? La actitud que nosotros tenemos es muy importante para poder transmitir confianza en las personas, a que las personas tengan confianza en sí mismas, ¿no? Tengan confianza en sí mismas. ¿Qué significa el hecho de ser digno, de ser capaz, ¿no? Para hacer algo? Sin duda no significa perfección, porque la perfección es otro pensamiento irracional que también Ellis lo maneja y lo vamos a ver más adelante, sino simplemente que somos capaces de poder hacerlo, ¿no? Somos capaces, somos dignos, merecemos, ¿no? Es una cosa importante, merecemos ser personas felices, merecemos vivir tranquilos, merecemos tener lo necesario e incluso merecemos descansar y poder disfrutar y poder lo que necesitamos para poder sentirnos bien, para poder tener un sentido de bienestar, ¿no? Fuerte y sólido, ¿no? Y de esta manera dejar de ser esclavos de estos pensamientos, ¿no? Que nos siguen como hundiendo, o sea, Dios no nos hizo para ser esclavos, Dios nos hizo para ser libres, es correcto, liberarnos, entonces... es correcto, y todas las cosas son buenas, ¿no?
Todas las cosas son buenas cuando se utilizan en lo que y para lo que fueron creadas y para lo que se necesita, y como podríamos decir hoy también, en el momento adecuado y en lo que es en la medida adecuada. O sea, todo esto es algo verdaderamente interesante, ¿no? Entonces, no soy lo suficientemente bueno y capaz para. Ojalá que puedan ustedes ahí en casa también hacer este ejercicio de completar, ¿no?, esta frase: ¿para qué no te sientes suficientemente digna o digno? ¿Para qué no te sientes suficientemente capaz de poder lograr, ¿no? Bien. Nos comparten una pregunta, ¿sí?, que dice: lo que nos dicen de pequeños, ¿nos lo creemos porque nos lo dicen las personas en las que confiamos? Muy buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. ¿Tú qué crees, Marta? Creo que te lo crees aún más porque son personas que son más cercanas a ti. Entonces, obviamente, las figuras de autoridad, ¿no? O sea, esas figuras que en teoría deberían de darte esa confianza, o sea, de generarte pues un espacio agradable, o sea, de que tú te sientas con total confianza y de pronto te dicen algo que resulta negativo y obviamente te lo sientes más. Es correcto, sin duda. Me parece que lo que está preguntando la persona, que si lo creemos porque nos lo dicen personas en que confiamos, ¿no? Sí. Eso es sin duda. Y lo que tú dijiste me parece que también es muy importante, son figuras de autoridad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de mamá, estamos hablando de papá, estamos hablando a lo mejor de un abuelo, de una abuela, de un tío, de una tía, o de un hermano mayor o una hermana mayor, ¿no? Y son para nosotros, sin duda, figuras de autoridad. Y son personas en las que nosotros, vamos a decirle inocentemente, ponemos toda nuestra confianza, ¿no? Entonces, cuando una persona con estas características me dice alguna palabra que pueda significar o relacionarse con lo que no soy digno o que no soy bueno, o una palabra que se pueda relacionar con la que no soy capaz o que estoy haciendo mal alguna cosa, ¿no?, y que no es una palabra de corrección, de decir: mira hijo, mira hija, mira quien fuera, esto no se hace así, mira esto se hace de esta manera, ¿no?, sino son palabras con actitudes, como decíamos hace rato, que son de agresión, ¿no?, de ataque, incluso de humillación, porque a veces hasta públicamente, no solamente entre la persona, el niño, niña y mamá, papá o alguien, sino que a veces en público, ¿no?, venían correcciones, que el niño o la niña, más que corregido, más que aclarado, se sentía humillado, ¿no? Entonces, cuando viene y pasa todo esto, sin duda, eso hace mella, eso marca, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos oído, incluso en diálogos así entre amigos o amigas, y yo lo he oído muchas veces también en consulta, de cosas que pasaron literalmente hace muchísimos años, cuando era niña o niño la persona, y todavía lo recuerda literalmente las palabras, ¿no?, que le dijeron hace muchos años, ¿no? Es realmente porque es una persona en la que inocentemente, vamos a decir, confiabas, ¿no? Y pues sí, pasó y eso, ¿no? como este sentimiento de que te duele más va también, o sea, mientras más confianza le tengas, obviamente más te va a doler, ¿no? Porque es correcto. Mientras más importancia tenga esa persona para ti, más daño te puede hacer. Y cuando estamos hablando en aspectos adaptativos o positivos, mientras más confianza, más bien nos puede hacer, ¿no? Exactamente. Esto es algo pues importante. Y aquí nos preguntan, ¿pero puede ser que nos dicen de niños cosas negativas porque ellos vivieron lo mismo? A veces sí, ¿no? A veces sí. Yo creo que lo que a veces ocurre, como incluso a veces se dice, a veces repetimos los mismos esquemas, y si estamos hablando de modelos de crianza, ¿no?, las mismas formas en que fuimos criados nosotros o fuimos educados,
nosotros desde pequeños, es a veces la misma forma en que nosotros hacemos eso con nuestros hijos, ¿no? Eso es algo que sí es cierto, ocurre a veces lo mismo, repetimos los mismos errores, ¿no? Repetimos las mismas cosas que en un momento dado nosotros padecimos de alguna manera inconsciente, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo. Sí, y muchas veces no con la intención de dañar, simplemente como... Sí. Te lo digo porque yo sé lo que es, ¿no? O sea, Sí, es correcto. Fíjate que es algo que nosotros hemos oído, todos hemos oído alguna vez, o muchas veces, cuando decimos o oímos, nadie nos enseñó a ser papás, ¿no? Nadie nos educó para ser papás, nadie nos dijo, no fuimos a una escuela para ser papás. Y eso es cierto, eso es cierto. Entonces, ese, entre otras posibilidades, es lo que causa en un momento dado, por la cual yo repetí esquemas equivocados con mis hijos, porque nadie me lo enseñó en un momento dado, ¿no? Pero es el punto está en que la persona hoy, tú que estás ahí en casa muy posiblemente, tienes en tu diálogo interno algún pensamiento redactado de esta manera o parecido, pero que va dirigido a estos dos puntos, ¿no? Al punto de ahí hay un pensamiento y una convicción que no pones lo pones en duda, ¿no? Es un pensamiento automático, es un pensamiento irracional, donde ese pensamiento salta en un momento dado y te hace sentir indigna o indigno, te hace sentir malo o mala, te hace sentir incapaz de poder lograrlo. Y a veces como que se aferra uno más a este pensamiento cuando lo intenta y a veces pues no le sale a la primera. Es correcto. Entonces como que no, sí, de veras, o sea... Dices, tenía yo razón, o tenía razón mi mamá, o tenía razón mi papá, o tenía razón. Ya viste, no soy capaz de poder lograr eso, ¿no? Es cierto. Bien, entonces espero que ahí en casa puedas tú haber escrito esto y que tú puedas haber encontrado, o cuando menos haber hecho un primer intento, por decirlo así, de poder lograr, ¿no? De poder darte cuenta si hay algún pensamiento que se parece a esto, que te lleva a sentirte en algún momento importante, indigno o indigna, de poder lograr o tener algo o disfrutar algo, o incapaz de poder lograrlo. Es muy importante que puedas ir analizando esta situación y que puedas en un momento dado decir y que puedas darte cuenta y poder tú en la intimidad y en la privacidad de tu persona y de tu vida decir no soy suficientemente bueno y capaz para tal cosa. Si hay algo, ponlo. Si es real, ponlo. Y a partir de eso vas a poder empezar a trabajar lo que se llamaría el pensamiento irracional, que es lo que nos dice Ellis y que es lo que dice el sistema pues de poder ir reestructurando el pensamiento, de que puedas redactar un pensamiento, ¿sí?, que te pueda ayudar de manera muy clara, de manera real, redactes un pensamiento que te ayude a sentirte suficientemente digna o digno, un pensamiento que te ayude a sentirte suficientemente capaz para lograr algo en particular, que es a lo mejor lo que has ido soñando y no has podido lograr, o lo que fuera que te puedas tú en un momento dado proponer, ¿no? Entonces, redactar un pensamiento que te haga sentir digna o digno de gozar, de disfrutar, de lograr algo y capaz de poder hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, sería interesante esto en lo que es el proceso de reestructuración del pensamiento. Se hacen ejercicios para hacer eso. Yo te diría pues que hagas un ejercicio donde redactes una frase y que la vayas internalizando, es decir, que la vayas haciendo parte de tu diálogo interno, de tal manera que así como ahora posiblemente surge el pensamiento irracional y el inconsciente inmediatamente te lo tira, por decirlo así, a tu consciente, y en un momento determinado donde necesitas confianza en ti misma o en ti mismo, donde necesitas sentirte capaz de poder lograr las cosas,
ese pensamiento irracional salta al ruedo, por decirlo así, del consciente y te detiene, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De ir reestructurando el pensamiento, que redactes un pensamiento que te haga sentir digna y digno y que te haga sentir capaz. Y que sea tal, que ya esté en tu diálogo interno y que en un momento determinado se vuelva automático también, ¿no? Y que en el momento que lo necesites sentirte digna, necesites sentirte digno, necesites sentirte capaz de poder lograr algo, salte inmediatamente, de manera automática y vayas adelante, ¿no? Sí, de esta manera este nuevo pensamiento ya que sin duda te da ese valor, ¿no? O sea, de dignidad, de capacidad. Es correcto. Brinca en automático. Es correcto. Y lo estamos diciendo de una manera muy simple, no simplista, porque no es simplista lo que estamos diciendo, es algo verdaderamente que funciona. Nuestra conducta no puede venir de otro lado que sea de un pensamiento que está detrás de ella, no puede ser de otra manera. Este es un principio psicológico totalmente fuerte, sólido, bien asentado. Si hay una conducta que yo hago, es porque hay un pensamiento detrás que me está llevando a esa conducta. Un pensamiento que generó un estado emocional, un estado de sentimiento, un estado de ánimo, que me hizo reaccionar de una manera, tomar decisiones y comportarme de una manera determinada. No existe literalmente ninguna conducta que no esté detrás un pensamiento de la misma naturaleza. Porque muchos lo que dicen es, no, yo no pienso, yo actúo. Exactamente, eso lo decimos a veces en un momento dado y a veces eso resulta generalmente contraproducente, ¿no? Contraproducente resulta en un momento dado cuando te topas con una persona que, como decimos comúnmente, no piensa sino que actúa, no piensa sino que habla. Generalmente es contraproducente, generalmente ofendes, generalmente te equivocas, ¿no? Generalmente mientes, generalmente cuando decimos es que lo dije sin pensar, generalmente nos lleva a eso a algo contraproducente, ¿no? Entonces no existe otra manera, no existe ninguna conducta en lo que es tu desempeño cotidiano que no haya un pensamiento que lo está motivando. Sí, solo es cuestión de buscar cuál es. Exactamente, pero por eso ahorita la metodología pues que sigue Ellis y que sigue Beck también es interesante porque se trata de ir buscando esos pensamientos. Ellis, a través de una investigación de muchos años, fue llegando a poder concluir en 11 pensamientos. El primer pensamiento es este. Interesante, no está desfasado de la realidad, ¿no? Este pensamiento, Ellis lo encontró literalmente en miles de personas con las que estuvo trabajando y experimentando y pudo, a fin de cuentas, sintetizar el pensamiento irracional en 11 expresiones. Y esta es la primera expresión, dice Ellis. La primera expresión del pensamiento irracional humano es esta: sentirse indigno, sentirse incapaz de poder hacer algo. Eso es algo real, estamos hablando de realidades, no estamos hablando de cosas, de inventos o de situaciones novelescas, es algo muy real. Y fíjate que una cosa que es muy importante, yo insisto, que no existe ninguna conducta que hayas realizado en tu vida que no haya sido motivada por un pensamiento que está detrás. Ninguna. Solo hay un caso, literal, cuando la conducta no responde al pensamiento. Y ese caso es y se llama esquizofrenia. La persona que es esquizofrénica, el pensamiento y la realidad están totalmente desvinculados. Hay acciones, hay conductas que no fueron motivadas por un pensamiento determinado. Es tremendo. Pero la esquizofrenia es algo, estoy casi seguro, que nosotros los que estamos aquí no la tenemos y la mayoría, por decir no todos los que nos están viendo, tampoco son esquizofrénicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que la conducta que está ahí y que en un momento dado te está causando ansiedad, te está causando dolor o sufrimiento emocional incluso, hay un pensamiento atrás que lo está motivando. Encuentra ese pensamiento. Y el primer pensamiento, dice Ellis,
irracional en el ser humano es sentirse indigno y sentirse incapaz de lograr lo que se propone. Es algo muy, muy interesante y muy importante. Muy bien. ¿Qué hora es? Bien, vamos a ver un segundo pensamiento y con eso vamos a terminar la sesión. Bien, recuerda, es muy importante de este pensamiento: no soy suficientemente buena o bueno y capaz para. Trabájalo, complétalo y busca una redacción que te haga sentir buena y bueno, que te haga sentir digno, que te haga sentir capaz. Es muy importante, hazlo y no tengo la menor duda que te va a ayudar. Aquí dos sí, me ha hecho un sí. Nos cuentan un poco de su experiencia, ¿no? Maravilloso. Aquí una primera persona nos dice: desde pequeña se me ha dificultado expresarme en público, y más con un micrófono, como que me trabo, lo puedo expresar escribiendo, pero no en público. Entonces no me siento capaz de hablar en público. Fíjate, así es, o sea, ese sería: no soy suficientemente capaz para poder hablar en público, no soy suficientemente capaz para hablar con un micrófono o delante de las personas, ¿no? Entonces la cuestión que usted decía, la tarea, por así decirlo, para la casa, es tratar de buscar una frase que pueda sustituir. Es correcto, que pueda sustituir esa frase que te está diciendo que no eres capaz y que no eres digna, y que no eres digna y no eres capaz de lograrlo. Porque eres una persona capaz de expresar. Completamente. Completamente. Es cuestión de trabajar. La persona, por ejemplo, y específicamente a la que nos está hablando de que tuvo, y te agradezco mucho la confianza de que hayas compartido con nosotros esto, es verdaderamente útil. Y la persona, fíjate bien, que tú puedas decir: bueno, es que hay una persona que yo veo que tiene una gran facilidad de poder hablar con el micrófono y hablar en público y de expresarse con claridad y etcétera. Esa persona no tiene nada diferente a ti, más que está segura y seguro de que lo puede hacer y lo hace, ¿sí? Que sin duda todo, como dicen los abuelos y las abuelas, la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces es cuestión de practicar. Nadie el primer día que agarró un piano, como decía, me acuerdo que mi abuelita decía un chiste, había un señor que dice: ¿qué es esto? Es un piano. Se sentó y empezó a tocar las sonatas de Beethoven. Pues es imposible, ¿no? La práctica hace al maestro. ¿Quieres tocar piano? Toma clases de piano. ¿Quieres tocar piano? Estudia. ¿Quieres tocar piano? Espera y sé constante por años y vas a ser un gran pianista, sin duda. Pero hay que creerlo y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esta persona que tuvo la gran confianza, y te agradezco de nuevo, es cuestión de creer y darte cuenta que lo puedes hacer y practica. Hay algo en psicología que llamamos, que es una técnica, que en lo particular utilizo en algunos de los entrenamientos cognitivos conductuales, que se llama exposición y respuesta, ¿sí? La técnica de exposición y respuesta es que tú te expongas, es decir, ¿qué es lo que por ejemplo, a ti te da temor, ¿no? Pues a mí me da temor hablar en público. Exponte, ¿no? Exposición y respuesta. Pone en un momento dado, a lo mejor no con micrófono, pero en el momento, a lo mejor estás en tu casa con tus hermanos, hermanas, hijos, lo que fuera, ponte a hablar en público, ¿no? Imagina un discurso sencillo y ponte a hablar, ¿no? O cuando estás en una fiesta, en algún lugar, exposición y respuesta, ponte, lánzate, ¿no? Eso es lo que te va a ir ayudando. Y entonces esa es la reestructuración del pensamiento a la inversa. Puedes tú reestructurar el pensamiento, o sea, redactar un pensamiento que te haga sentir digna, que te haga sentir capaz, y que vayas reestructurando todos los eslabones: la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo, las reacciones, decisiones, comportamientos. Pero la inversa es exposición de respuesta, es inverso: exponte, ¿no? Habla en público, por ejemplo, ¿no? Y vas a reestructurar lo contrario, tu estado de ánimo va a cambiar, ¿no?
tus emociones, tus sentimientos van a cambiar, tus emociones, y se puede reestructurar el pensamiento en el momento que digas, soy capaz, lo hice, lo logré, ¿no? Con las limitaciones que fueran, pero lo logré. Entonces puedes seguir reestructurando del pensamiento a la conducta o de la conducta al pensamiento. Se puede hacer. Y como decía, o sea, empezar tal vez con pequeños espacios donde te resulte cómodo poder hablar en público y ya poco a poco Correcto. ir avanzando. Correcto. Y con esto, que la persona esta tuvo la confianza de compartir eso, que es muy útil, insisto, puedas tú empezar cualquier cosa, esta persona es hablar en público, y sin duda, empezando con tu servidor, hay cosas que pudiéramos o hacer, que nunca hemos hecho y queríamos hacer, o mejorarlas, que también ese es otro punto importante. La psicología no es nada más, la psicología de hecho no es para corregir males. La psicología sirve para que las cosas que sabes hacer o que puedes o que quieres hacer, las hagas cada vez mejor. Y fíjate que es una cosa interesante, lo menciono nada más ahorita, son dos situaciones diferentes, dos disciplinas diferentes. Una es la psicología, que es la que sirve para que tú las cosas que puedes hacer, que quieres hacer, las hagas cada vez mejor, ¿no? Y vayas siendo, literalmente mi expresión es, mejor persona cada día. Y hay otra disciplina que se conjunta, que se complementa en un momento dado cuando es necesario, que se llama psicopatología, que tú ya la habrás estudiado también. Y la psicopatología es otra forma de hacer psicología, es psicopatología, es decir, es cuando ya hay trastornos, cuando hay enfermedades mentales, cuando hay una serie de síndromes, cuando hay una serie de situaciones que ya se necesitan específicamente ser corregidas y trabajadas en algún aspecto, ¿sí? Para que después entonces se pase a la otra disciplina, que es la psicología, que es la que te ayuda a que lo que haces lo aprendas, a lo que haces lo hagas cada vez mejor y que puedas ser mejor persona. ¿Ha habido alguna otra cosa más? Igual una chica, una señora, sí. Una muchacha, nos comenta, por supuesto, mi abuela era igual a mi bisabuela y mi mamá igual a mi abuela, y por eso trato de romper completamente esos patrones de comportamiento, aunque no tengo hijos. Ok. Sí, es correcto. Sí, y fíjate, digo, no sé exactamente, hace referencia a la persona, a una genealogía, ¿no? Del mamá, abuela, bisabuela, que es algo sin duda sumamente importante. O sea, nosotros somos parte de una familia, tenemos historia, tenemos una serie de tradiciones incluso en la mente, de cultura, y cultura no es, como se entiende comúnmente, nada más el hecho de saber mucho, ¿no? Sino una manera de pensar, una manera de ser, con costumbres, etcétera, tradiciones, como por ejemplo la cultura yucateca es muy diferente, y los que son de fuera ya se habrán dado cuenta desde que llegaron, ¿no? La cultura yucateca es muy diferente a las otras culturas. Mejor o peor, es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, todo esto nos viene también por la familia, vamos aprendiendo, vamos viendo, y en ese conjunto de cosas integral que tenemos, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Las cosas buenas, la psicología te ayuda a adoptarlas y hacerlas cada vez mejor, ¿no? Las cosas malas, hay que aprender a evitarlas. Hay que aprender a evitarlas, como dice esta persona, hay que evitarlas, ¿no? Para ir aprendiendo, ¿no? Son dos situaciones que también ya le hemos hablado en otras ocasiones, que no solamente se trata de dejar de hacer cosas malas, ¿no? Sino hay que hacer cosas buenas. No es suficiente la psicología, e incluso nuestra fe cristiana, el Evangelio mismo nos lo dice, no es suficiente dejar de hacer el mal, ¿no? Hay que hacer el bien. Esas son las dos cosas de la persona que está diciendo, que bueno, vaya evitando esas cosas, que está dando cuenta de alguna manera, eso es una gran ventaja, que se da cuenta de que son cosas que no son buenas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bien, ahora adopta las cosas buenas, ¿no? Aprende las cosas buenas y desempeñate de esa manera.
Sobre todo que ya tiene el primer paso, saber que hay correcto. una conducta, una acción Es correcto. que es mala, ¿no? O no tan, que no como que promueve más cosas buenas, ¿no? Entonces ya se tiene identificado, ahora qué se va a hacer para Totalmente. tratar de hacer mejores cosas. Totalmente. Yo creo, Marta, que podemos dejarlo aquí porque ya entramos al otro, nos vamos a llevar más tiempo, y subrayar y terminar con la insistencia de parte de tu servidor que trabajes este primer punto, ¿no? Cualquier pensamiento, cualquier palabra que esté en tu diálogo interno, y revísalo con toda honestidad, ¿no? Cualquier palabra, cualquier asomo, cualquier frase que te pueda sugerir que no eres digna, que no eres digno de poder disfrutar la vida, de poder lograr cosas, ¿no? Cualquier palabra que te lleve a pensar que no eres capaz de lograr lo que te propones o lo que buscas hacer para ser feliz y ser mejor persona, hay que quitarlo y hay que redactar otras palabras. ¿Por qué? Porque estos pensamientos, este pensamiento irracional, no soy lo suficientemente digno y capaz para, eso es sin duda lo que nos ha frenado en muchas cosas, ¿no? Entonces hay que sustituirlo, como bien dijiste, quitar eso y sustituirlo con algo que nos haga sentir dignos o dignas y sentirnos capaces de poder lograr lo que sabemos y lo que nos proponemos, ¿no? Sí, es muy bien dicho. Y bueno, queremos agradecerle de verdad el tiempo que No, de nada, está mucho dedicando gusto. a todos nosotros. La verdad es que es algo que es súper importante y luego súper interesante, ¿no? Muchas cosas que comúnmente no nos dicen, ¿no? Es correcto. Y sobre todo igual muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron, que nos compartieron y aunque no hayan compartido nada de esto, de verdad que nos hayan muchísimas- visto. Exacto. Y gracias a Dios por darnos pues la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y gracias a ustedes que nos apoyan siempre. Y les recordamos que mañana la misa a las 8 de la mañana para aquellos que pueden asistir, que no se encuentren dentro de este grupo vulnerable, ¿no? Mayores de 65 años y tampoco menores de 12 años. Y sería todo por nosotros. Muchísimas gracias y linda noche. El número del psicólogo igual lo estarán proporcionando. Me dicen que ya. Sí, ya lo pusieron ahí, ya, ok. Cualquier pregunta, fíjate que a partir de todos estos programas que hemos tenido, he tenido muchas preguntas de las personas que han tenido la confianza de preguntarme. Principalmente, el medio más utilizado por las personas ha sido el WhatsApp, ¿no? Mi teléfono ya aparece allá, puedes enviarme una pregunta, platicamos y conversamos. He platicado con muchas personas de aquí de la parroquia y otras personas que también nos ven de muchos lugares, de otros lados, ¿sí? Y estoy disponible de verdad para poder platicar, conversar y poder aclarar cualquier duda o cualquier pregunta que tengas ahí presente, y también para las personas que consideren necesaria alguna intervención de psicoeducación o de psicoterapia, lo que fuera, también estoy disponible.